Hermanos, abran su Biblia en el Salmo 11. Yo quise titularle al sermón de hoy, Contemplar el rostro del justo. Y hablando de la justicia, pues todos quisiéramos, ¿verdad?, que sea realmente ejercida en todos los ámbitos y áreas de nuestra vida, pero a veces no se puede, hermanos. Y por ahí escuché una definición. Alguien dijo que la más grande injusticia que pueda existir es mentirle a los débiles. Y luego por encima de eso, pues también burlarse de su situación. Mentir a un débil, digamos, darle falsas esperanzas de que va a cambiar su condición. Si está en una situación grave, pues no es algo para nada grato, ¿verdad? Pero pensando en otras injusticias, hermanos, a lo largo de todos los siglos, de toda la historia de la humanidad, se han llevado injusticias, se han llevado a cabo cosas no gratas y anhelaríamos, ¿no?, que se pague al malo, al perverso que ha cometido cosas contra los débiles, contra los inocentes, pero no siempre se puede. Déjeme decirle que por ahí investigué algunas cifras de lo que se trató de multar a la nación alemana para que resarciera los daños que hizo en el holocausto de los judíos. Entonces parece que les hicieron pagar 450 millones de su moneda nacional. Entonces esos 450 millones suena como algo bastante grande, ¿verdad? Uno diría, pues es una cantidad enorme. Pero lo que se calcula que tenían que haber pagado era de 250,000 a 350,000 millones de esa moneda. Entonces no dieron no más que una parte bien insignificante, ¿verdad? Tal vez ni hubiera podido pagar eso la nación de Alemania después de una guerra. Pero pensando, no, si yo hubiera sido una de esas familias que pues mataron a gran parte de mis familiares y sobreviví, y todos los gastos de terapia, reconstruir mi negocio, mis casas, y simplemente no se llevó a cabo ese daño, no se pudo resarcir. Y así se han calculado, hermanos, daños, por ejemplo, en Estados Unidos, al tratar de resarcir todo lo que conllevó la esclavitud. Y se dice que todavía hay demandas que tienen más de 100 años tratando de proceder en alguna manera en los apellidos ya de las personas, porque pues ya ni siquiera viven. Pero hay casos que están así estancados donde no se pudo hacer la justicia, todavía están ahí esperando que se haga. ¿Y qué hacemos con esas situaciones, hermanos? Porque eso es a nivel externo, lo hemos escuchado, tragedias. Pero a veces nos ocurre a nosotros mismos en diferentes niveles. Y hermanos, yo quiero compartirles este salmo para que nosotros tengamos verdadera esperanza y tengamos ánimo, porque esas situaciones, ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos, ¿verdad?, que nos pase alguna injusticia. A veces quisiéramos, ¿verdad?, contemplar la justicia aquí y ahora. Yo les comentaba una ocasión, así a manera de chiste, porque lo dijo, ¿no?, como se dice, ¿no?, entre broma y broma la verdad se asoma. Un misionero que estaba bien enojado porque quemaron una cabaña donde ellos iban a una comunidad a predicar, y le decía a su hermano en voz alta, ¿no?, ya estaba bien enojado, y decía a este hermano: págale, Señor, pero que yo los vea. Y esa vez, ¿no?, quisiéramos, ¿no?, ver esa justicia en vida, pero muchas veces, hermano, no se va a poder ver. ¿Y qué hacemos en esas situaciones? Y es una invitación, hermanos, a contemplar el rostro del justo. Eso es lo que quiero que nos quedemos hoy en este día. Vamos a ver dos cosas: la realidad de la injusticia en este mundo, número 1, y número 2, la realidad del supremo trono de justicia. ¿Qué le parece si le damos una leída a este salmo? Acompáñeme con sus vistas. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma: huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda, para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo?
El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Hagamos una oración, hermanos. Padre, siempre venimos a ti para pedirle tu ayuda porque podemos haber tenido un grato momento, podemos tener la libertad de venir a tu palabra y con tu ayuda pues entenderla mejor, impregnarnos de estos pensamientos, Señor. Pero queremos algo más, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a interiorizar este pasaje y a contemplarte, Señor, como lo hacía el rey David, con esperanza de verte, con esperanza de que se iba a manifestar esa justicia y sobre todo vivir con fe. Y te pido, Señor, que esta palabra sea pertinente a cada uno de mis hermanos. Algunos quizá en este momento la necesitan urgentemente y otros la necesitarán. Así que concede, Señor, que este alimento fortalezca nuestro espíritu y podamos hacer uso de él en el momento indicado. Te lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver primeramente eso, la realidad de la injusticia en este mundo. El rey David, hermanos, es el que compone este salmo y esa manera de canto en alguna de sus Biblias puede ver algún encabezado como lo que dice en la mía para el director del coro. Y lo hemos visto, ¿verdad? Un judío alababa a Dios con salmos, con cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Así que nuevamente, hermanos, pues volvemos a un salmo más para meditar en él y que nos enseñe, ¿verdad?, cómo debemos de orar en el Espíritu, también cantar y alabarle a Dios, usando los mismos pensamientos que Dios quiere para que nosotros nos dirijamos a Él. Y una de esas cosas, hermanos, es simplemente empezar nuestras oraciones conscientes de esa realidad de que Dios no es un Dios lejano y de que ya tenemos una respuesta a nuestro favor. Fíjese cómo empieza este salmo. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? El rey David no nos explica exactamente qué pasó en esos días que él compuso este salmo, pero sin duda era algo desagradable y era algo que se podía percibir como algo que está en contra de toda su situación, de toda su persona. Sin embargo, él plantea esa pregunta como si le estuvieran diciendo a alguien externo a él, oye David, esa situación en la que tú estás, lo más sabio que hagas es huir. No puedes hacer algo más sabio que eso, simplemente huye de ese peligro. Pero David plantea esa pregunta a manera retórica, es como dando la respuesta ahí mismo, no lo voy a hacer. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? ¿Por qué? Porque David empieza dando testimonio de que él tiene esperanza, él tiene un refugio a donde ir y ahí es donde va a empezar toda su oración, hermanos. Hay una convicción que no cualquiera tiene, pero el rey David sí. Y él está componiendo este cántico, este salmo, plasmando que hay una protección inigualable. David conocía ese lugar, por eso él decía, existe un lugar en el cual yo me puedo refugiar. Y David, hermanos, nos puede enseñar hoy mismo a la iglesia pues después de más de 2500 años, podemos hacer uso de este salmo porque también necesitamos descansar de las injusticias. El mismo Dios al cual se refugiaba el rey David no ha cambiado. Y ahí ese refugio sigue vigente. Y luego, hermano, nos dice que es una realidad todo lo que él está pasando. David nunca niega que está en peligro. Dice el versículo 2, porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oculto a los rectos de corazón.
Es una realidad, hermanos, que la parte que nos toca como hijos de Dios en esta vida, vamos a ser acechados por el peligro. Y no simplemente los hijos, sino que todo mundo estamos pues propensos por la caída del hombre, donde vimos en Génesis que se describe que los pensamientos del hombre son solamente de continuo el mal. Pues todos podemos pasar por alguna injusticia, pero David está consciente de que el justo, por el simple hecho de tratar de agradar a Dios, de hacer lo recto, quizá mereciera siempre justicia, pero dice, ni siquiera ellos. El justo también es acechado por el peligro. Y él usa esa figura, ¿verdad? Como si fuera un cazador, como si fuera un guerrero que ya tiene sus armas y armas mortíferas. Dice, tensan el arco, lo extienden con todas sus fuerzas y están poniendo en la mira al inocente, al justo. Así que David no descarta esa realidad. Y por eso dice, sin embargo, lo hice con mucha convicción. ¿Por qué me están diciendo, huye? Porque ya te tienen en la mira. Dice, no. Ellos, aunque tengan una ubicación estratégica, aquí lo está describiendo como que están en lo oscuro, en un escondrijo, están en un lugar oculto para que ese inocente o el puro de corazón, como se describe, no tenga escapatoria. Si pudiera estar a la vista aquella persona que le está amenazando y con un arco tensado, pues el justo inmediatamente correría, se ocultaría. Pero dice, no, está en un lugar donde ni siquiera se espera que pueda venir esa flecha, ¿verdad? Con malas intenciones. Entonces, hermanos, podemos considerar tal vez algunas cosas que sí tenía en mente el rey David. Déjeme invitarlo a que vaya a Primera de Samuel, a lo mejor la escena más alusiva que seguramente también pudo haber tenido en mente al componer este salmo, la encontramos en esos incidentes cuando él intentó el rey Saúl asesinarlo. Encontramos en 1 Samuel capítulo 18. Y piensa, hermanos, David, cuando se nos deja esta historia, no era el rey ya maduro, con el reino establecido, no era aquel rey que tenía a sus órdenes todo el ejército de Israel, sino era simplemente un jovencito que se le había contratado para calmar los ánimos del rey, el rey Saúl. Entonces este rey estaba siendo perturbado por Dios mismo a través de, pues no sé, quizá especie de pesadillas. Dice que algún espíritu malo venía y hacía que hasta le produjera dolores de cabeza. Y solamente alguien lo podía tranquilizar, y ese era David. Alguien le sugirió, ¿por qué no contratamos o conseguimos un buen músico que toque el arpa y que te esté tranquilizando? Y dice que eso servía. Entonces ese era David, era un jovencito, hermanos. Cuando se nos describe esto del versículo 11, le leo aquí, 1 Samuel 18:11. Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Mientras el rey David, bueno, todavía no era rey, este jovencito tocaba el arpa. Entonces, para tocar un instrumento, tú estás concentrado en eso, estás tratando de hacerle un bien al rey de Israel. Y si se fijan, David vivió ese tipo de injusticias. Un rey que con toda intención, no solamente una lanza, sino 2, fue arrojadas con toda su fuerza, porque dice, lo quería incluso dejar clavado ahí en la pared. De la vuelta y en el mismo capítulo, ahora en el 19, pero en el versículo 10 ocurre otra vez lo mismo. Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se echó de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Si nos ponemos en la pie de este joven, hermanos, en los pies de David, no es nada grato. Cualquiera pediría justicia. ¿Por qué? Porque no muchos días atrás él le entregó la cabeza de Goliat.
ese filisteo gigante que estaba burlándose de toda la nación de Israel. Y de repente llega un día David y le dice, así como lo prometí, Dios iba a entregar a este enemigo en las manos de su siervo, y aquí le traigo la prueba de que fue derrotado con la ayuda de Dios. Entonces era para que David siempre hubiera estado en esa alta estima, pero el rey Saúl, conocemos, ¿no? A lo largo de cómo sucedieron los siguientes días, empezó a tenerle envidia porque ya era más famoso por sus victorias que el mismo rey Saúl. Entonces intentar matarlo donde David está tocando, concentrado y haciéndole un bien al prójimo es una injusticia. David, hermanos, compone estos salmos porque sabe que eso le pasa al justo. David siempre se escribe como alguien conforme al corazón de Dios, pero él dice, es necesario que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, tengamos siempre presente eso, la realidad de la injusticia en este mundo. En una situación similar, cualquiera, hermanos, anhelaría justicia. Y a nosotros, en cierta medida, a veces nos ha ocurrido exactamente eso. Se ha atropellado nuestro derecho. Y por eso David plantea lo siguiente, dice el versículo 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Regresando al Salmo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y eso es una realidad en la vida también que ocurre, hermanos. Aunque existan leyes de justicia donde vivimos en nuestro país, en nuestro estado, pero ¿qué pasaría si se niega esa justicia? Déjeme leerle cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y ahí está otra pregunta retórica. David mismo está dando la respuesta en ese sentido. Pues nada, simplemente no pueden hacer nada, porque el justo sabe que la justicia proviene de Dios. El que teme a Dios va a decir, mi esperanza solamente está en Él. Él conoce principios como los que siempre se han establecido a lo largo de las Escrituras, desde que se entrega la ley de Moisés. La venganza es de Dios. Entonces, si ese derecho, esa justicia no se ejerce aquí, ¿qué pueden hacer los justos? Nada. Así que todos somos susceptibles a vivir momentos de impotencia, hermanos. Cualquiera de nosotros puede vivir una situación de impotencia cuando es quebrantada la ley y no se pudo llevar a cabo a nuestro favor. Yo le decía ayer a Estrella, ¿no? Puedo utilizar tu experiencia a manera de ilustración en el sermón, porque nos está dando los detalles de que ella respetó las leyes de tránsito. Espera el rojo a que se ponga en verde, y ya estando en verde avanza normal, pero un carro a toda velocidad la atropella. Pega la parte trasera del carro de Estrella. Entonces pues nosotros notamos la impotencia de Estrella, porque decía, es mi carro que apenas lo estoy pagando y ni siquiera quería bajarme para ver cómo había quedado. Y encima de eso viene aquí el conductor y luego le dice, fue tu culpa. O sea, ni siquiera le dijo cómo estás, y pasa un camión y todos ahí viendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero el que hizo esa fechoría está diciendo, fue tu culpa. Encima de eso vienen la aseguradora, ya al fin llegan y son de la misma compañía, entonces ni siquiera ellos le estaban dando el apoyo a Estrella, y le decían, es que si ustedes no se ponen de acuerdo, a los dos se los van a llevar, pues no sé, detenidos y al corralón. Entonces tienen que decir la verdad, quién fue el culpable. Y Estrella decía, pues yo no, y el otro insistía en lo mismo. Y llega un comandante de la policía, un policía, y ve la situación y él dice, es claro que ella no tuvo la culpa, pero él se mueve, ¿no?, con las instancias y sus compañeros, y dicen, hay una cámara que grabó todo, y le demuestran al señor y le da una regañada al señor, usted fue el culpable, ¿por qué está haciendo tanto circo aquí? Pero pues es obviamente que es algo que le quitó mínimo 4 horas de la mañana, y a pesar de que se hizo justicia, o sea, la aseguradora pues empezó ahora sí a avanzar en la gestión.
Pero si se fijan, es solamente una situación planteada de muchas, hermanos, donde hemos vivido esa impotencia. ¿Por qué no se puede hacer justicia? Y a veces hasta cierto grado se hace, ¿no? Y sin embargo, eso nos va a pasar, hermanos, si es que no le ha pasado. Yo dudo, ¿no? En cierta medida nos ha pasado alguna injusticia. Y la respuesta, hermanos, ante lo que plantea el rey David, ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos son destruidos? Pues nada. Hablando terrenalmente, hermanos, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siguen habiendo carpetas en, no sé, en fiscalía, esperando a que se hagan justicia. No sé si ustedes recuerden, pero no sé si hace unos 6 años alguien nos robó aquí y yo levanté un acta nomás para seguir el protocolo y que quede registrado ahí. Robaron al templo Peniel. Y pasan como otros 4 o 5 años y luego vuelven a robar y ahí voy yo. Otra vez, pues nomás y aparecen, si no, no, pero yo quiero hacer lo correcto, entonces quiero levantar otra acta. Y ahí me di cuenta y me dicen, ya te habían robado. Uy, ya ni me acordaba de esa ocasión. Sí, eso fue hace 6 años y aquí también tú viniste y ya tenemos tus datos. Pero uno ve, o sea, 6 años y nunca se procedió, nunca se encontró a la persona y de la otra denuncia tampoco. Y así nos podemos encontrar, hermanos, en situación tras situación. Tal vez usted tenga 10 años, 20 años esperando que se haga justicia de algún incidente. Y a lo mejor no se va a hacer aquí en vida. Pero fíjese, hermano, la segunda parte de este sermón, el rey David dice que hay una realidad y es el supremo trono de justicia. Y no cualquiera, hermanos, puede vivir con esa convicción, pero nosotros somos privilegiados porque podemos tener el conocimiento de este salmo. Lea conmigo el versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que el rey David nos está diciendo una realidad. Existe un trono donde se puede observar todo el universo. Hay un lugar donde uno, si se sentara ahí, puede ver absolutamente el rincón más oscuro del universo, no solamente de nuestro planeta. Y David, hermanos, conoce quién lo ocupa. No cualquiera se puede sentar ahí. Y no cualquiera que está ahí tiene esa capacidad de ver las injusticias y que no se le escape absolutamente nadie. Y aquí, hermanos, radica la confianza de que David, por eso plantea el inicio de este salmo. ¿Por qué me están dando ese consejo? Huye, cual hable. Yo no voy a huir. Yo conozco un trono soberano y conozco perfectamente el que lo ocupa, el que se sienta ahí. Y lo describe con esa capacidad de que Dios mismo conoce a detalle cada acto del ser humano. Es más, conoce hasta el acto de los justos, tanto de los injustos y de los justos cuando cometemos errores. Eso se plantea en los siguientes versículos, pero quiero hacerle alusión a este principio, si podemos avanzar al Salmo 38. En el versículo 9 dice lo siguiente: Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Aquí el salmista está planteando la realidad de que Dios conoce absolutamente todo lo que nos acontece. Y vea el encabezado de ese salmo: oración del pecador contrito. Este salmo, hermanos, trata de un justo cuando peca. El rey David está confesando, está diciendo, por ejemplo, versículo 1: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Él sabe que él está recibiendo una disciplina acorde a algo que él cometió,
Pero sin embargo, dice en el versículo 9, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Tú conoces todo lo que he hecho, tú sabes los pensamientos más profundos que pueda tener. Y eso mismo, hermanos, nos plantea el Salmo 11. Lea conmigo ahora los versículos 5 y 6. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Así que piensa, hermanos, ¿cómo sería la vida del justo si no se prueba esa fe? Porque aquí está está dando otro principio, una realidad que existe. El Señor prueba al justo y al impío. ¿Qué pasaría, hermanos, si nuestra fe, si nuestra fidelidad, si nuestro amor a Dios no es probado? ¿De qué manera le podemos demostrar a Dios que realmente le amamos? Me gusta mucho este canto que entonamos al final, ¿verdad? Vivir es Cristo, porque nos recuerda esa realidad. ¿Cómo puedo decir, verdad, que el nombre de Dios es bendito solamente en las circunstancias fáciles y agradables? Pero cuando llegan los problemas, ¿cómo me voy a retractar de decir lo mismo que siempre he confesado? Entonces eso mismo nos plantea el rey David, de que precisamente si a veces Dios permite en cierta medida injusticias en nuestras vidas, también, hermanos, en este salmo nos enseña que tienen un propósito. Tienen un propósito. Dios mismo está diciendo, el Señor prueba al justo y al impío. Y lo siguiente que dice ahí es cómo Dios reacciona en respuesta a cómo vive el hombre después de esa prueba. Si yo reniego, entonces me estoy comportando como un injusto, como alguien que no confía en Dios, alguien que ni teme a Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta ante el impío cuando son probados y son hallados faltos? Dice, su alma aborrece al que ama la violencia. Y no nada más eso, sino que está describiendo el pago que les da y pues lo que se merecen. Simplemente dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Y esta descripción, hermanos, solamente si nos quedamos algunos minutos también pensando por qué usó este lenguaje el rey David, por qué algo tan explícito, y no fue solamente una situación. Son palabras duras al saber que Dios está ejecutando su justicia ante el impío. Si solamente hubiera dicho, el Señor va a derramar carbones en él, entonces es algo desagradable, ¿no? Ya con eso es suficiente. Que Dios derrame su ira y muestre su indignación y le haga llover situaciones feas, desagradables. Y uno diría, pues con eso es suficiente, pero ¿por qué agregar algo más? Como el azufre. Entonces el azufre, pues yo no tengo la experiencia de haberlo olido, tal vez sí, pero dicen que huele muy feo, ¿no? Entonces, aparte estás sintiendo ardor físicamente en tu sentido del tacto, pero también el olfato es algo tan desagradable que ni quisieras estar en esa situación. Y uno dijera, no, pues ya con este dolor tengo, pero todavía aparte está oliendo a azufre y suena que es algo más fuerte. Siempre el infierno se describe que es eso, ¿no? Azufre, fuego. Y uno diría, no, pues ya es suficiente, Dios, con ese pago, pero no, hermanos, el rey David todavía agrega un viento abrasador. Yo creo que usted ha estado, ¿no?, en pues lo que decimos, ¿no?, una parrillada o una carne asada. ¿Y qué hacemos cuando queremos que arda bien el carbón? Le soplamos. Y ahí vemos, ¿no?, que hasta las brasas chillan y se calienta. De por sí ya está caliente, ya está en ese punto de quemar, pero todavía el Señor, aparte de que ya están sufriendo, dice, les va a enviar un viento, un torbellino abrasador. Entonces, ese pago, hermanos, es indescriptible. Es lo que el salmista plasma aquí para que nos demos una pequeña idea de qué es lo que hace Dios
cuando se indigna contra el impío. Y está diciendo, eso es una realidad. Mi Dios, en el que yo creo y que está sentado en ese trono de justicia, da esos pagos. Él da esos pagos, un terrible viento. Entonces, ¿qué pasa después de esa prueba? Si eres hallado justo, pues puedes encontrar refugio en Él. Pero si en esa prueba tú no eres hallado justo y del lado de los que confían en Dios, simplemente lo ha planteado siempre la Escritura así, no puedes estar en un término medio, o amas a Dios o lo aborreces. Y siempre podemos batallar, ¿no?, con esa idea de decir, no, pues yo simplemente no aborrezco a Dios, no me gusta ir a la iglesia y punto, pero nunca le ando diciendo maldiciones, nunca lo estoy deshonrando, simplemente no me simpatiza saber tanto de la religión. Las personas quieren ubicarse en ese punto medio, pero la Escritura, hermanos, no dice eso. Solamente plantea, si eres hijo de Dios, vas a encontrar su amor, su protección, su cuidado. Pero si no eres hijo de Dios, su alma te aborrece. Entonces, hermanos, ahora David termina con una declaración que podemos tomarla también como una invitación. Fíjese lo que dice el versículo 7, pues el Señor es justo. Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. David está enseñando a la nación de Israel a vivir por fe. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que vivir por fe. Tienes que vivir a pesar de que no puedes ver ese trono supremo y ver quién está sentado ahí y que Él no está pasando por alto o más bien se le escapó tu situación o es, digamos, aleatorio con las injusticias. A algunas sí le presta atención, a otras no. Pero David no, dice, debes de vivir consciente de que ese rey es justo. Y sobre todo con ese anhelo de que quieres contemplar su rostro en ese lugar, ¿verdad?, supremo. David, hermanos, hacía esto en los días difíciles. Él podía tener esperanza siempre cuando estaba en esas situaciones, a veces acorralado o a veces simplemente le llegó el mal y se presentó esa injusticia y dice, ya la recibí. Como el rey Saúl ya me aventó las lanzas, casi me clava ahí en la pared. Pero muchas otras ocasiones estuvo ahí, a veces pudo perder bienes materiales, pero decía, de todas formas, Dios está viendo, Dios está observando y eso le daba esperanza. Entonces, hermanos, este salmo nos está planteando la única salida efectiva ante las injusticias. David no niega que existen, pero dice, solamente hay una salida ante las injusticias y es contemplar el rostro del justo. Es que vivas, aprendamos a vivir, hermanos, con esa esperanza. A veces las quisiéramos ver, ¿no? Como decía ese hermano, en el aquí, en el ahora, y ver cómo Dios manifiesta esa venganza. Pero no nos debemos de desviar, hermanos. Lo que tenemos que ver es el carácter de Dios. Y decir, tú eres soberano, tú pruebas al justo y tú darás el pago a cada uno según lo que se merezca. Así que se debe de mirar al futuro con una esperanza, hermanos, de que existe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que sí está por encima de cualquier magistrado terrenal que no quiere hacer su trabajo. Y cualquier persona que se le dio esa facultad de ejercer justicia, pero no la está haciendo simplemente. Entonces, tenemos que voltear a ver más arriba, hermanos. Y estos salmos son para que en esos momentos de aflicción y donde tú digas, pues me fue bien mal en el trabajo porque pasó este incidente y todo fue en mi contra. Me fue mal en la escuela porque otra vez yo fui el que salió perdiendo. Me fue mal en donde me desenvuelvo. Así que, hermanos, los rectos tenemos que aprender a mirar siempre al futuro y a contemplar al Rey de Reyes. A los que les reveló cómo se obtiene la rectitud, debemos de voltear también a aquel único que la da. El rey David, hermanos, en su época
tenía solamente sombras de ese rey justo, que no se le puede escapar nada, ningún asunto, no puede dejar la carpeta ya abandonada de las denuncias. David sabía que existía, pero solamente en sombras decía, existe, yo tengo la completa seguridad de que alguien está en ese trono y va a ejercer esa justicia y les va a dar un pago terrible a aquel que se burló del soberano. Pero hermanos, nosotros estamos más de 2500 años después del rey David y ya se nos reveló más cosas en la escritura y sobre todo a lo largo de la historia. Vaya al libro de Efesios. Esto sí lo tenemos bien claro y a esto apuntaba el rey David. ¿Quién es aquel justo? ¿Quién es el rostro que tenemos que ver? Es nuestro Señor Jesús. Y déjeme detenerme algunos breves minutos aquí donde el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Efesios cómo es lo que ocurre en el justo. Cuando nosotros ya somos hijos de Dios, pasamos por este proceso. Y primero que nada, hermanos, fíjese lo que dice Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo dice, todos nacimos como enemigos de Dios, siempre estuvimos aborreciéndole, éramos hijos de desobediencia. Pero en ustedes ocurrió algo distinto. Fíjense en el versículo 3, todavía más detalles. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si no estamos siendo consumidos, hermanos, con carbones, con azufre, con un fuego abrasador, es simplemente porque Dios todavía no ha determinado que se consuma el destino de cada hombre, que es estar una eternidad separado de Él. Él está siendo paciente y misericordioso para que procedamos al arrepentimiento. Y Él, potencialmente todo ser humano, somos combustible para el infierno, pero sin embargo, fíjese lo que pasa, es una realidad. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora Pablo está mostrándonos otra realidad. O sea, ¿qué pasa si no es por la gracia y la misericordia de Dios? Hubiéramos seguido en esa condición de enemigos y con ese mismo destino de no ser hallados justos delante de Dios. Yo les decía en el Salmo 3 que me gusta pensar que también es una clara invitación del rey David para invitar a su audiencia. Cada vez que entonemos este canto es para asegurarnos que queremos estar del otro lado, no del que va a recibir el juicio, sino que el que va a poder contemplar la justicia a su favor. Por eso dice en el versículo 7, el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Si no tenemos una rectitud perfecta, hermanos, no podemos ver el rostro de ese rey, porque Él aborrece el pecado. Entonces el rey David está diciendo, sí hay personas que pueden estar contemplando el rostro de Dios, y es por implícito de que ya no tienen pecado en ellos. Y nosotros conocemos, ¿no? A la luz de lo que nos dice la Escritura, ¿quién es el que logró todo eso? Cristo. Cristo es el que derramó misericordia, que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Regresando ahí en Efesios, hermanos, déjenme leerle por último estos versículos 8 y 9 hasta el 10.
Pero véalo como ahora la solución. ¿Qué tuvo que ocurrir para ese traslado de un injusto ahora ser alguien que va a contemplar la justicia de Dios a su favor? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ese es el mensaje que predicamos. Si vamos a ser trasladados de enemigos a Dios, a amigos, a hijos adoptados, solamente es por la voluntad de Dios. Porque Él dice, por medio de la fe, y eso ni siquiera procede de ustedes. Si en algún momento nosotros se nos planteó y tuvimos la oportunidad como el día de hoy de escuchar la palabra, ese es un regalo de Dios. Pudimos ni siquiera haber llegado aquí. Lo que nos compartía, ¿no? Nuestra hermana Brisa, lo que recuerda el incidente en la mañana es que en cuanto prende la estufa da 2 pasos a un lado y ahí explotó. Dice, gracias a Dios estaban abiertas las ventanas de la casa, por eso no se acumuló mucho el gas. O sea, Yusuf ahora cuando llega dice, no estaríamos aquí platicando. Entonces solamente se iba a examinar de un daño de una uña que le cayó ahí, se le pudo haber reventado en una parte ahí que le cayó de la estufa, pero es todo, o sea, y si pudimos estar aquí y llegar aquí, hermanos, es por la gracia y misericordia de Dios. Si pudimos tener este momento donde se nos está contemplando que existe esa realidad de que Dios puede mantener en una eternidad al impío bajo fuego y azufre, pero al justo le va a dar descanso de todas sus impotencias y decir, Dios hizo justicia. Yo sabía que ese rey no se iba a quedar con los brazos cruzados. Todo eso, hermanos, fue por gracia. Y el que cree y abraza con fe todas estas verdades, hermanos, es porque es un regalo de Dios. Así que, hermanos, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No te ganas el favor de Dios ayunando, ofrendando, viniendo sin falta al templo, haciendo obras, caridades, dejando de hablar mal, dejando pues todas las cosas desagradables y convirtiéndote en una persona moralista. No, dice, es un regalo de Dios, porque si no, nos levantaríamos el cuello y nos gloriaríamos, diríamos, yo también fui parte de la salvación. Si yo llegué a pisar el cielo y estar al lado de la presencia de Dios, yo también contribuí, pero dice, no, toda la gloria se la tiene que llevar Dios. Y termina, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces el que nace de nuevo, el Hijo de Dios, sí se esfuerza por hacer lo que a Dios le agrada. Por eso así concluye el Salmo el rey David. Dice, ¿quiénes son los únicos que van a contemplar el rostro de Dios? Solamente aquellos que están andando en buenas obras, que lo hacen en agradecimiento, que lo hacen porque ya tienen un corazón inclinado a obedecer a Dios, a agradecerle. Y hermanos, es lo que quiero que terminemos hoy pensando en eso, ¿verdad? Y déjeme decirle a manera de aplicación y pues de invitación a que ponga algo en práctica, hermanos. Dice, el Señor es justo, Él ama la justicia. Entonces, si tú eres hijo de Dios, también tienes que amar lo que Él ama. Tú también harías la justicia. Es una muestra de que eres recto y quieres hacer lo que a Él le agrada. Solamente son los que van a contemplar su rostro. Y esa es la invitación a que te asegures de que perseveras anhelando en contemplar el rostro del justo. Y yo, hermanos, quiero que piense realmente, si pudiéramos decir con toda convicción lo que dice versículo 4 del Salmo 11. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
pudiéramos decir eso con toda convicción, hermanos, porque yo creo que David cuando redactaba estos salmos decía, no, ahora va a ser una canción de tanta bendición porque eso yo ya lo he podido sentir como una prueba. Esto es realidad. Así que esto se tiene que quedar grabado. Y lo vamos a adorar a Dios porque es en base a su persona, a quién es, a su carácter, a que Él hace justicia, Él ama la justicia. Y vamos a vivir y regirnos bajo esos pensamientos. Pero piense bien, hermanos, pudieras hacer esa declaración como el rey David, el Señor está en su santo trono, pero cuando pierdas el trabajo por una injusticia, piénsalo, cuando seas defraudado, cuando pierdas un bien material que te costó mucho y por una injusticia lo perdiste, cuando alguien te calumnie, cuando invente el peor chisme y todo el mundo se lo crea, cuando alguien abuse de ti mental o físicamente, ¿estarías dispuesto a decir, el Señor sigue ahí? Él no ignora esto que me está pasando. Es más, cuando ha sido tan extenso una afrenta, pudieras decir, me está yendo bien mal, pero esto no es cosa de un mes. Ya tengo un año, ya tengo más. Y no se hace justicia. Si estarás dispuesto a decir con fe, Dios conoce eso. Y en eso radica el rey David. Quiere que aprendamos, hermanos, a declarar igual que él, ese Dios existe. Y poner nuestra confianza en Jesús y decirle, yo necesito esa fe. Y esa fe solamente tú la regalas. Y esa fe solamente confiando en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él pagó, hermanos, por todos los pecados. Él dijo, tu Padre ejerce tu justicia, da el pago a todos los pecados horribles que pasan por la mente de los hombres. Y no solamente sus pensamientos, sus actos. Derrama tu justicia y yo la voy a recibir. Eso hizo Jesús en el Calvario. Él dijo a Dios, he aquí, yo estoy aquí como un cordero perfecto y derrama tu ira sobre mí. Y así, hermanos, Él dio el pago por todos nuestros pecados. Entonces, solamente confiar en ese acto, ¿verdad? Y es decirle, yo quiero proyectar esa confianza también a alguien más. Yo quisiera poder influir no solamente a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis hijos, los que somos padres. Yo quiero que me observen como alguien que ya contempló el rostro de ellos. Yo creo que David decía, yo ya lo he visto, o sea, no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero sé que es real. Y nosotros tenemos que aprender así a ver el rostro del justo, hermanos. Ahorita entonábamos el himno 150, déjeme decirle que Daniel Roberts, ¿me lo puedes traer, Abraham? Olvidé bajar la hoja. ¿Sabes qué? Aquí tengo un himnario. Aquí está bien con este. No me acuerdo. Él era un general del ejército, hermanos. Ok. Él era un general del ejército de Estados Unidos y en un centenario que estaban celebrando la independencia de ese país, pues se le encarga, ¿no? Compón algo. Como él ya componía himnos. Pero él estuvo en el ejército, hermanos, y él quiso influir a la nación. Decía, yo quiero que nuestro país, hasta que aprendamos a ver a Dios como el omnipotente, nos va a ir bien. Y él es el que compuso este himno. Déjeme volver a leerle las estrofas, lo que cantábamos hace unos minutos. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra humilde voz. Nuestra canción hoy dígnate atender. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Hazte presente en tu pueblo hoy.
Extiéndenos pues tu brazo protector. Y a nuestra patria da tu bendición, enséñanos tus leyes a guardar. Alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Este tipo de cantos, hermanos, nacen de una convicción. Ahí tenemos otro siervo de Dios como David, que conoce a Dios. ¿Por qué plasmar unos párrafos así a un Dios que no escucha? Sería, como les decía al inicio, ¿no? Una injusticia. El mayor acto de injusticia si tú le dices, canta esto, pero vas a ser engañado, no te van a escuchar. Sin embargo, dicen, no, ese rey existe. Y sus hijos aprendemos a dirigirnos a él. Y solamente es a través de Cristo, hermanos. Decía, tal vez de las cosas más desgastantes y la impotencia que nos puede consumir es cuando es algo tan extenso. Y tal vez tú necesites algún descanso, o yo no sé si en días posteriores lo vas a necesitar, pero dale gracias a Dios porque pudimos meditar en este Salmo 11 y recordar que hay un trono supremo y que el que está sentado ahí observa todos los detalles. Tiene propósito también probar tu fe. Esa fe también tiene que ser pasada por el fuego y déjeme llevarlo. Una última cita, Primera de Pedro, capítulo 1. También tenemos incluso, hermanos, que aprender a agradecer y ver las cosas con distinta perspectiva. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En esos momentos difíciles, hermanos, es donde más va a ser purificada nuestra fe, que nosotros seamos capaces de decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú estás en tu santo templo y tu trono está en los cielos. Tus ojos pueden contemplar todo. Y a Él es el que alabamos y bendecimos su nombre. Si tú sientes que no estás proyectando esa fe a tus hijos, a tus amigos, si tú tienes ese anhelo, se lo puedes pedir. ¿Qué te parece? Yo quiero que me vean diferente. Quiero que me vean como un hombre, como una mujer de convicciones. Que me vean tranquilo. Donde todos pensarían, pues, ¿cómo le haces? ¿No? Es una locura que puedas estar sin rabia ante esa injusticia. Y decir, no, ya aprendí el secreto. Entonces, yo creo que ese lo podemos pedir hoy mismo. ¿Qué te parece si oras conmigo? Señor nuestro, gracias por tu palabra que es la única que nos sacia, en la que nos revela el lugar donde únicamente se encuentra el verdadero descanso. Gracias por la obra de Jesús en la cruz, porque Él sí enfrentó tu ira, Señor, hizo que tú derramaras justicia ahí. Y ahora no somos tus enemigos y creemos que ese sacrificio fue a nuestro favor. Ahora podemos decir, Señor, que eres un rey soberano que no pasa por alto la justicia. Y Señor, yo quiero pedir que a través de esta palabra y lo que se expuso hoy, sea glorificado tu nombre y a cada uno de mis hermanos y hermanas que han sentido cierta aflicción o desgaste emocional por falta de justicia. Dale, Señor, esa convicción de que tú los comprendes, tú los observas, tú has tomado nota y llegará un momento y existe ese día donde ejercerás esa justicia y darás el pago a cada uno según lo que se merece. Queremos también asegurarnos que vamos a estar del lado de tus hijos, aquellos que amas, aquellos que contemplarán tu rostro, pero no un rostro de ira, Señor, sino un rostro de amor y de consuelo, Padre. Bendice a tu iglesia y
Concede que cada uno de nosotros tengamos una fe más robusta para creer en estas verdades. Y aquel que también no siente una completa seguridad de que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, también obra, Señor, para que este mensaje produzca en él fe. Regálasela también, Señor, como dice tu palabra. Muéstrale que eres un Padre generoso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.